Hola, ¿qué tal? Nos encontramos en la casa del licenciado Joaquín Gutiérrez Niño, Premio Nacional de Periodismo. Y esta es la Casa del Águila. ¿Qué nos puede platicar al respecto, licenciado? Híjole, esta es una casa que en algún momento tuvo su importancia. Hoy solamente son vestigios de una casa que fue en su momento muy importante, muy codiciada y cotizada. Había muchas personas que querían comprarla a mi padre porque tiene la particularidad de que todo el día, aún a las horas de mayor calor en Tonalá, corre una brisa que le permite a uno estar muy a gusto. Muy bien ubicada, muy bien ventilada. Exactamente, con una doble ventilación y eso le ha permitido que en su momento el señor de la Rosa quisiera comprársela a 100,000 pesos de aquellos, ¿no? Cuando las viviendas, cuando mucho, valían 5 o 10 mil pesos. Una de las casas que estaba ubicada más céntricas. ¿En qué año de construcción? No, esto era exactamente el final del pueblo. Aquí terminaba, este era el camino hacia el Terrero, este era el crucero famoso del embarcadero. Aquí había un embarcadero de ganado y luego ya estaba la colonia Evolución, que sí tenía sus propias dimensiones, pero de este lado, del lado del Barrio Nuevo, esta era la última casa, prácticamente. Habían algunas casas sobre la Joaquín Miguel Gutiérrez, pero ya muy aisladas. Con sus grandes espacios de terreno, de patios, ¿no? La última calle realmente era esta, la Guillermo Prieto, pues que está seccionada, ¿no? La parte de la Evolución es un poco más hacia el poniente y en esta parte tiene este tramo muy importante, que es la calle sin urbanizar desde hace muchísimos años y que uno no se explica porque efectivamente hoy sí ya es el nuevo centro geográfico de la población, pero pues al parecer ha pasado inadvertido para las autoridades de todas las administraciones. Paradójicamente aún carece de pavimentación y eso también ha causado el deterioro del mismo inmueble. Sí, fíjese que yo no quisiera tanto que se hiciera pavimentación, porque lo que yo creo en este crucero que está aquí debiera ser el crucero del embarcadero, se debería de venir a este punto, porque sería una forma de ahorrar muchas vueltas, mucho dinero, mucho todo, para quienes se dirigen hacia la zona escolar sur, que es el CONALEP, el CEBETIS, la preparatoria. Aquí acortarían mucho. Y hacia el oriente está la Cristóbal Colón, está la zona escolar norte, como es la Balboa, la secundaria Balboa, la Tiburcio. Entonces esta sería una arteria de mucha fluidez. Exactamente. Porque hablamos de 16 de septiembre, Francisco y Madero, y 1 de mayo. Estamos hablando casi de unas 8 cuadras. Exactamente. Cuando esto podría cortar mucho el recorrido, gasto, y ahora con la nueva unidad administrativa también sería de mucha utilidad el que se abriera esta. Sin embargo, siento yo que por la naturaleza de las construcciones aquí, podría hacerse perfectamente un buen adoquinado. Eso le sería de mucha utilidad. Nuestra intención desde hace muchísimo tiempo, se lo platicamos a muchas autoridades, era hacer un café cultural, donde impartiéramos cursos a los muchachos, donde tratáramos de seguir aportando a nuestra sociedad como lo hemos hecho toda la vida. Y desafortunadamente, por el hecho de no tener una urbanización correcta y por el deterioro de los materiales, no lo hemos podido hacer. Tengo entendido que tenemos como tonaltecos aquí un gran acervo cultural. ¿Qué tanto hay de eso? Ahorita les muestro un poco de las cajas que tenemos al interior, si nos permiten, vamos avanzando para ver un poquito de aquello. Gracias. Nos habla el licenciado de un enorme valor cultural al interior de este espacio. Trabajo de muchísimos años cuando empieza a escribir Joaquín Gutiérrez Niño. Casi. No totalmente. Para mí Tonalá tiene un altísimo valor por dos razones fundamentales. Por el lugar en el que están sepultados mis padres, en el panteón de este lugar, y por este sitio. Aquí murieron ellos dos, primero mi mamá en 1972, después mi papá en 2003. Aquí nací yo en 1954, en esta habitación. Para mí no hay lugar
de mayor privilegio que venir a esta hamaca, acostarme y recibir la brisa que viene del sol. Este es el sitio de meditar, de trabajar, les decía yo a mis amigos en otras ocasiones, ¿no? Cuando me escuchaban o me veían moviéndome, eso era parte de la cotidianidad. Su fuente de inspiración. El verdadero trabajo estaba aquí. Por aquí tenía algún escritorio donde me puse a hacer los primeros libritos, etc. En el tiempo en que estuve radicando aquí en Tonalá, del 97 a 2003. Este lugar es muy importante por todo eso, y ahora aquí he concentrado lo que queda de mi archivo, que cada vez es menos. Parte. Sí, es menos. Estamos hablando de una parte muy importante por lo que logro observar. Y cuando yo me voy a México, yo ya había dejado aquí 5 años de trabajo que desafortunadamente mis familiares políticos no entendieron su valor. La familia de mi hermano, José Agripino, no captó en toda su intensidad en esta zona. Este era el cuarto de mis padres. Yo aquí afuera tenía una biblioteca con el legado cultural de mi hermano Raúl, que fue el primer periodista tonalteco, y él me cedió, sin quererlo probablemente, su biblioteca. Esta colección de textos del Fondo de Cultura Económica es lo último que rescaté, pero él tenía un acervo cultural. Todos sus contemporáneos lo tenían considerado como el más culto de los periodistas chiapanecos, porque tenía un acervo verdaderamente importante con todos los clásicos contemporáneos. No había un libro importante que hubiera salido en la época en que él estuvo vigente, en los años 60 y parte de los 70, que él no lo tuviera y no lo hubiera consultado. Entonces, realmente sí estamos hablando de un tipo verdaderamente valioso. Raúl Gutiérrez. Muy culto. Juan Rosilia en México para la televisión. Pero de lo que quedaron constancia fueron de los eventos del ayuntamiento, de la secundaria, de la acción católica, elementos que para mí desde 1967, yo desde 1967 inicio lo que podríamos llamar la vida pública. Y entonces todos esos elementos yo los tenía ahí reunidos, y todo eso se apoyó, el Comején, y terminó. Eso es una parte importante, pero habían oficios, textos, o sea, creo que era también un acervo de cierta importancia. Me voy a México en el 74 por razones familiares y para continuar los estudios, y del 74 al 94, a los 20 años, tenía la idea de regresar a Tonalá. No lo pude lograr, estuve a punto, recibí algunas invitaciones, algunas ofertas del gobierno del estado para venir a dirigir la radio y televisión del gobierno del estado, y no lo hice porque apareció aquello del supuesto levantamiento neozapatista. Entonces mi esposa estaba embarazada del menor de mis hijos, y aunque hubo esa oferta, no la pude aprovechar. Entonces tuve 20 años. En esos 20 años, algo de eso hay aquí, porque me dediqué a muchas tareas. Pero, por ejemplo, en prensa di voz a muchos de los contemporáneos chiapanecos. Valores de la poesía, del arte, están dentro de mis trabajos periodísticos. ¿Algunos nombres que usted pudiera mencionar? Sí, Roberto López Moreno, Oscar Wong, no sé. Eso es por el lado de los chiapanecos. Por el lado de la comunicación, yo tengo dos vertientes, compañero. La comunidad y la comunicación. La comunidad es Chiapas, Tonalá particularmente, y la comunicación es la radio especialmente. Entonces me dedico en gran parte a tratar de dar voz a ellos, a revalorarlos, a que la gente los conociera, etc. Pero eso lo había hecho desde 1900. En el 67 empiezo mi vida comunitaria, pero en el 69 empiezo en radio aquí en Tonalá. Y en ese momento empiezo a dar a conocer a todos de los que no se conocían. Oscar Wong, digo, lo conocían en un plano de vecino, de amigo, pero no se le conocía como poeta realmente, y eso lo hacíamos desde la radio. También Joaquín Vázquez Aguilar, tuve la fortuna que desde los primeros poemas yo los presenté en XRB. El famoso Quincho. Exactamente. Entonces hubo toda una labor que se hizo en ese momento, que es la que más o menos desapareció, los testimonios de todo aquello. Me voy a México y en esos 20 años trabajo para los principales medios capitalinos. En prensa, el Nacional, el Universal y Excelsior. En radio, Radio Centro, y hice algunas otras cositas en otros medios.
pero básicamente Radio Centro, Radio Fórmula y Radio Red. Hay mucho camino recorrido. Y todo eso está aquí. Hay grabaciones, hay recortes. De la prensa hay recortes y de la radio hay grabaciones. También hay algunos videos, pero eso ya es del quehacer que hicimos al final totalmente cuando regresamos ya con mis hijos. Hubo entrevistas con personajes que ya murieron, hubo cosas de la labor en los centros escolares. Todo eso se está pudriendo porque cada vez se va deteriorando porque hay polvo, hay humedad. Usted sabe cómo llueve, son tejas y esto se cuela, se está acabando. Me da muchísima tristeza, me duele mucho. Muchos años de trabajo, estamos hablando de cerca de 40 años. Y lo curioso es de que decimos, oigan, pero ¿cómo no se preocuparon por conservar el acervo de fulano de tal, X muerto? Hoy todavía estoy viviendo y todavía podríamos colaborar para que se rescatara este trabajo. Siento que sería... ¿Y qué sería lo que necesitamos en este momento? Porque no pierde solamente Gutiérrez Niño, ¿no? Pierde el pueblo tonanteco, porque gran parte de su historia está ahí guardada. Le decía que yo tuve la inquietud, pero desafortunadamente no he tenido eco de las autoridades, de que si la calle se hubiera urbanizado, si todo este sector, mire, ahí se puede escuchar la música de las cantinas, que ha sido mi demanda permanente, de que yo no sé a quién se le ocurrió. Una vez algún presidente municipal, Fito Mimier, me reclamó en la radio de que esta era una zona roja, que esta era la zona de cantinas. Yo no sé quién lo decretó, pero aquí vivimos gente honorable. Aquí nacimos y estamos tratando de forjar a nuestra familia, y en ese tiempo cuando me lo dijo él en la radio, aquí estaban mis hijos con primeros lugares en el aprovechamiento de las escuelas. Llevando 2 carreras al mismo tiempo. Al mismo tiempo, sí. Preguntaría al licenciado Gutiérrez Niño, ¿quién es Joaquín Gutiérrez Niño? Híjole. ¿Dónde nace? Pues más que nada, yo creo que en términos de definición, Joaquín Gutiérrez Niño es un tipo de buena voluntad, que ama a su pueblo, que quiere sus raíces, que pugna porque otras personas también hagan lo mismo. Esto viene de una formación familiar. O sea, yo aprendo algo que desafortunadamente, o no sé si para los tiempos neoliberales actuales sea lo más pertinente, el que ya las personas no se arraiguen tanto, no quieran su pueblo, su estado, su país. Pero yo aprendí a amar a la patria y después participé de una organización juvenil católica cuyo lema era por Dios y por la patria. ¿En qué año nace Joaquín Gutiérrez Niño? 1954, en esta habitación que mostrábamos hace un momento, donde ahora está mi archivo. Ahí en septiembre del 84, el día 8, que es el día de la Natividad de María Santísima. Y posteriormente, pues en 1967 inicio mi actividad pública en 3 frentes. En primer lugar, la religión para mí fue muy importante, porque el hecho de que algunos amigos me aproximaran a la iglesia hizo que empezara yo a tomar catecismo y a transmitirlo. Yo me hice catequista a esa edad, a los 13 años, y empecé a participar en la sociedad de alumnos de la escuela secundaria donde yo estudiaba, y empecé a tener actividad cívica con relación al ayuntamiento. Todo eso a los 13 años de edad. Preguntaría, ¿dónde cursos de estudios de primaria, secundaria? Yo estuve en la primaria 20 de noviembre, donde tuve la inmensa fortuna de tener grandes maestros, todos coordinados por un profesor que ha dejado una huella y al que no se le ha hecho la suficiente reconocimiento, como es el profesor Antonio Coutinho Besares. Para mí, que por lo menos una calle o la escuela 20 de noviembre, por lo menos en el turno vespertino, debería llamarse así. Un líder natural que empujó a muchas generaciones de tonatecos, fue jefe de redacción de El Sol de Tonalá, era un maestro de oratoria, un abogado que pues solamente le faltó el título,
O sea, un gran hombre, o sea, realmente. Mi hermano Raúl, por ejemplo, que fue el primer periodista de Tonalá, periodista de la época contemporánea, periodista profesional, porque digo, sí, hubo otros a un nivel empírico. Él se formó con el maestro Coutinho Besares. En la secundaria yo hice un paso accidentado por la secundaria Balboa. Reconozco todos los aportes de mis queridos maestros de ahí, pero realmente donde yo me formo es en la secundaria Nacosari, bajo otro inmenso educador tonalteco, Ramón Espinosa Vasallo, Ramón E. Vasallo, le he dicho yo para hacer un símil con Ramón E. Balboa. Ramón E. Vasallo, increíble, rescató a muchísima gente, le dio oportunidad a tantas más, en fin, una gran labor. ¿Dónde estaba situado? Todos ellos necesitarían un programa en sí para hablar de ellos. Que posteriormente la abordaremos cuando usted nos invite. ¿Dónde estaba ubicada la escuela en ese entonces, la secundaria? La Nacosari. Sí. Empezó, nosotros cuando yo empecé, porque estuvo antes, incluso había tenido una historia anterior, se interrumpió y luego se retomó. La Nacosari, en el momento en el que yo ingreso, estaba en la sección 26, en el sindicato ferrocarrilero. Y de ahí se movió a algunos edificios de don Apolinar Ramírez Corso, que están en esa zona de la estación, y después ya se vino a la Juanse Corso, que creo ahí terminó, que tuvo un reflejo, digamos, con una refresquería de la época, que fue la Ondina, en donde hubo una gran época para los muchachos de mi generación y subsecuentes. ¿Estudios de bachillerato? Empecé, también ahí estuvo medio accidentada la cosa. Antes hice una incursión breve en el Seminario San José con la Secundaria Federal de Tapachula, y yo me regresé y ya continué en la Nacosari. Entre la Balboa y la Nacosari fui tantito a Tapachula, que para mí fue muy intensa, definitiva. O sea, yo me di cuenta cuando vi a mis compañeros y dije, estos cuates son los que van a representar, a ser ministros de Dios, pues válgame Dios. Entonces ya los dejé por ahí y yo me vine, y en ese momento abracé la comunicación de lleno, ya me metí a la vida activa, pública, y empecé. En 1969 empiezo a escribir para El Sol de Tonalá y empiezo a colaborar en XCDB, que había empezado. Ahí era a los 15 años, a punto de cumplir los 15 años, porque yo los cumplí hasta septiembre y empecé unos meses antes. Entonces, en el Inter también hago intento de ingresar a la preparatoria, también tuve problemas, porque para entonces yo ya tenía una cuestión, una visión de opinar, participar, y a mí no me gustaba lo que mis compañeros de generación veían como común, ¿no? Que se hiciera mofa de los maestros, que no se aprovecharan las oportunidades. Nos costó muchísimo tener una preparatoria. ¿Lo miraban como rebelde a Gutiérrez Millo? De alguna manera, o como demasiado viejo, ¿no? O sea, que no participaba de esas bromas y de esas cosas, porque nos costó mucho. Yo participé en una federación de estudiantes tonaltecos que fundó mi hermano El Pino, con la colaboración de dos gentes muy importantes, muchos compañeros de aquella época, pero por mencionar a Jorge Castro Ventura, y a Heradio Zavala de los Santos, que fue el primer presidente de la federación. Pero ahí Andrea Zelaya, ahí Jorge Pineda, ahí ¿qué le diré? Julio César Peña Vera, o sea, gente que destacó en la política, en el arte, en muchas cosas. Luis Pozo Suárez, en fin, muchos compañeros que hicieron una gran labor, y que yo ahí iba, el pequeñito del grupo era una especie de vocero o auxiliar del vocero, porque mi hermano era el secretario de Prensa y Propaganda, José Grifino, y esto me da una visión de las necesidades de la población. Igual acompañar al doctor Rueda, a don Pepe del Valle, al doctor Aguilar, en la cobertura de las necesidades del municipio. Eso me da una sensibilidad que yo ya había adquirido desde la iglesia, cuando me di cuenta de que habían cárceles, que habían hospitales, donde íbamos a prestar un servicio social. Esto es lo que me... Hablábamos de su partida a la Ciudad de México, 1974. Efectivamente, en ese momento yo había prácticamente completado mis tareas aquí en la comunicación local, había que emprender otras cosas, había sufrido un salto dentro de mi vida personal, ya había muerto mi mamá, y entonces, que era uno de los motivos que me tuvieron siempre en Tonalá, y entonces, bueno, llegó el momento de partir, y
con la fortuna de que muy pronto de que fui a la Ciudad de México, me invitaron a colaborar en el suplemento cultural del Nacional, una publicación muy importante que dirigía un agente de primer orden como el maestro Juan Rejano, quien reunía ahí a una playa de jóvenes intelectuales y que aportaron mucho a la cultura del país. Entonces ahí me dieron una oportunidad. Yo creo que si hubieran sido unas cuantas líneas hubiera estado perfecto, pero mi debut, que se publicó el 6 de octubre con un trabajo acerca de Chiapas, fue de 12 cuartillas para llenar toda una plana, la página 2 del suplemento, y entonces pues fue un gran honor, ¿no? Y un punto de partida muy importante. Porque a partir de ahí mis compañeros de la escuela de periodismo y mis maestros mismos, muchos de los cuales pues no tenían oportunidades de esa naturaleza, me respetaron bastante, ¿no? Y eso me abrió también puertas a la radio en su momento. ¿Cuántos chiapanecos había en ese entonces ahí compartiendo el espacio con usted? Bueno, básicamente estaba Oscar Wong, pero también llegó a colaborar un poquito después que yo, Joaquín Vázquez Aguilar, a quien ya había yo tenido oportunidad de presentar y de promover aquí en Tonalá. Me comentaba que otros chiapanecos que escribían, Armando Duvalier, que es un maestro muy prestigioso, y también el doctor Encino Casado, ahí en ese suplemento. En otras partes habría otros. ¿Simultáneamente usted estudiaba el bachillerato y la licenciatura? Efectivamente, y además colaboraba en radio y colaboraba en prensa y también empecé a impartir clases en secundaria. Entonces fue toda una vorágine de actividad en la que me metí. Por ahí anda mi currículum, también está puesto en internet, donde se puede ver que hay 4, 6, 8 cosas que hacía simultáneamente. ¿A los cuántos años se casa, Alianza? En 1980. La historia sentimental sería un poquito accidentada, pero después de una ruptura sentimental aquí en Tonalá, que también contribuyó para que yo me moviera hacia la Ciudad de México, pues hubo mucho tiempo en el que me dediqué a lo mío, a trabajar, a estudiar, a hacer diversas actividades. Y ya llegó un momento en el que pues era conveniente también ver por mí, y gracias a la bendición que en algún momento dado me impartió el párroco de aquí de Tonalá, el padre Samuel Gómez, que me había vaticinado y fue muy certero en decirme de que llegaría el momento que yo merecía una buena pareja y que seguramente la tendría, y gracias a Dios eso ocurrió en 1980. Yo estaba comprometido para casarme aquí en Tonalá, y dentro de las vueltas que me dio la vida, y eso hizo, yo estaba desconectado de medios de comunicación en aquel momento, eso hizo a que fuera a trabajar de emergencia, digamos, a una secundaria. Regresé, ya antes yo ya había impartido clases, regresé a trabajar a una secundaria técnica, donde tuve la inmensa fortuna de conocer a mi esposa, Candelaria de Aro Muñoz, y pues nos casamos a los 3 meses de noviazgo, y gracias a Dios he tenido una familia que es mi mayor satisfacción, mi motivo de vivir. ¿Cuántos hijos? 5. ¿Todos están radicando actualmente en la Ciudad de México? Sí, hay 2 profesores, Raúl, que es el mayor, y Julia, que es la única mujer. Uno es maestro de primaria y la otra es educadora. Luego los gemelos, que tienen 2 carreras, que son periodistas y también son ingenieros en informática. Y luego finalmente Joel, que rompió el empate y se inclinó por la comunicación. A él le interesa la radio y está estudiando periodismo en la escuela donde estudié yo, donde estudiaron los gemelos. Perfecto. ¿En qué año llega el reconocimiento como Premio Nacional de Periodismo? Eso fue en 1992. Yo estuve en México activo de 1974 a 1994. Primero estuve en el Nacional, como 15 años aproximadamente. Después estuve en Radio Centro. Digo, el antes o después es un decir, porque fueron cosas muy simultáneas.
todas fueron traslapándose, ¿no? Yo estuve trabajando permanentemente en radio, prensa y televisión. Televisión un poco menos, pero casi siempre estuve en los tres medios. Entonces, en el caso de prensa, fue primero el Nacional, luego el Universal y finalmente Excelsior. En el caso de radio, primero fue Radio Centro, 10 años, primero en noticias y después en una estación de corte popular, vernáculo, que era La Consentida, donde conduje un programa muy animoso, muy popular, que fue La Hora de los Aburridos, por el que la gente me recuerda mucho. A mí me da mucha pena, pero pues, digo, yo no tuve que hacer porque tenía que comer. Pero le echaba limón a las heridas, la gente lo recuerda con mucho y creó todo un fenómeno de comunicación que fueron los programas del corazón. Después hasta las estaciones de inglés como WFM o como Digital, no sé cuál, de Grupo Arza, tenían sus propios programas del corazón después de ver el éxito. El programa era analizado en la Facultad de Psicología, en las iglesias me cuestionaban porque cómo era posible que me estuviera burlando de las penas de la gente. En fin, fue todo un fenómeno muy, muy curioso. Pero después ya hice algo verdaderamente serio e importante, que fue un ciclo de programas en Radio Red. El primero fue Última Hora, después algo diferente y finalmente muy diferente. Entre esos 3 programas hice 1000 programas distintos, uno de los cuales ganó el Premio Nacional de Periodismo. Pero con toda seguridad, ese programa previó la conflictiva de Chiapas. 2 años antes estábamos hablando, aquí va a pasar algo, y por esto y esto y esto. Y ese fue su único mérito. Pero hay 1000 programas, 999 que fueron quizá mucho más importantes que ese, que quizá hubieran merecido con mayor mérito el Premio del Periodismo. Pero bueno, me lo dieron por eso y se agradece, porque es un reconocimiento de los propios compañeros. Eso fue por el lado del radio, pero yo creo que la aportación en televisión, estuve en Canal 11, estuve en Canal 13, estuve finalmente en muchas noticias de Lola Ayala, ¿no? Ahí a mí me tocaba llevar la parte editorial, yo hacía las cabezas del noticiero, los editoriales y revisaba el noticiero. ¿No salía a cuadro? No salía, no, a lo mejor un par de veces. Y yo creo que le debe haber hecho tan mal porque nunca más me volvieron a invitar. Ahí esa es otra historia, hay un medio paisano que era el jefe del equipo que se encargó de poner piedritas. Pero bueno, así son esas cosas. En todos lados siempre las hay. ¿Qué sería lo más destacado de usted? Creo que mi aporte fundamental, independientemente de que siempre tuve latente el aspecto de Chiapas, ¿no? A donde yo iba hacía cosas que tenían que ver con Chiapas. Antes del levantamiento, o sea, cuando nadie hablaba de Chiapas, yo hablaba de los valores chiapanecos, hablaba de los recursos, hablaba de una serie de cosas interesantes del Estado, las tradiciones, tanto en radio como en prensa, y también algo en televisión. Pero yo siento que mi aporte fundamental en la comunicación se da para la radio. Yo empecé a escribir yo llevé la radio que yo viví en Tonalá, en Chiapas. Yo aprendí a hacer radio viendo a locutores y comunicadores tan importantes como Milton Hernández Moguel y Ramón Gonzalo Jiménez de Tuxtla Gutiérrez, también Augusto Solórzano en el terreno periodístico, pero en el terreno de radio completa, de ser otra cosa de radio, me nutrí con ellos 3. Bueno, pues yo hice un programa que se llamaba Las Mañanitas de la Consentida, donde había una revista radiofónica que tenía, por mencionarle algo, ahorita los programas motivacionales son por todos lados, pero en aquel momento no había nada de eso, o los programas de ecología, o los programas del hogar, y nosotros teníamos ahí secciones dedicadas a todo eso, que hizo que las demás estaciones, como la de Gutiérrez Vivó, la Red, en donde yo estuve después, se fijaran y quisieran hacer cosas así. Entonces, por ejemplo, un santón de la cuestión motivacional, que es, ¿cómo se llama este cuarto? Muy famoso. Pero el Cornejo. Cornejo. Exacto. No existía en la radio cuando yo ya estaba pasando mensajes motivacionales como los que hice en Estereo Costa en Querer es Poder, pero allá dentro de una revista radiofónica con una estación que le disputaba auditorio a la televisión. Y eso en la mañana. Ahora en la tarde, en la noche, cuando tenía la hora de los adoloridos, la televisión la teníamos barrida, ¿no? En esa época, en ese momento, en la zona metropolitana de la Ciudad de México. Entonces fueron los pequeños aportes muy
muy simples, muy pequeñitos, pero que contribuyeron ya en conjunto, y cuando los demás se fueron sumando, a que se dieran los cambios, primero en la radio, algo en la televisión. No, esos cuates no aprenden, pero la sociedad sí cambió bastante. Se habla mucho de que los sismos y demás, sí, porque ya habíamos hecho una tarea previa. De lo contrario, no hubiera habido una respuesta importante en los medios de comunicación. Por cierto, hablando de los sismos, yo en aquel momento convoqué, porque yo decía, bueno, sí, yo no tengo fuerza para ir a excavar o para dar otro servicio, pero sí tengo una voz, tengo alguna facilidad de comunicar, entonces vamos a enlazar a los que necesitan. Y fue muy comentado, porque, por ejemplo, a mí me tocó estar al aire en el segundo temblor. Ahí ya no podía usted decir que no pasaba nada. Ahí ya se sabía lo que pasaba. Jugó un papel muy importante los medios de comunicación en el sismo del 85. Los trabajadores pedimos a los empresarios, o sea, yo hablé con mis compañeros y les pedí, bueno, nosotros no vamos a hacer tareas talacha, pero sí podemos enlazar. Entonces pedimos a los dueños, en este caso de Radio Centro, y con nosotros se encadenó Radio Fórmula, que no tenía más que su señal al aire porque había caído. Entonces, entre estas dos señales unidas, unas 15 estaciones más o menos, empezamos a transmitir este servicio que impactó tremendamente en la sociedad. Hubo reconocimientos para las empresas, de nosotros no supieron que nosotros, igual que Radio Educación también sus comunicadores tomaron los micrófonos literalmente e hicieron una gran labor. O sea, fuimos los trabajadores los que estuvimos haciendo esto, no fue cosa de los empresarios que después se adornaron y les dieron reconocimientos, pero fuimos los trabajadores los que hicimos esto. Cuando el huracán Mitch, escuché algo también como esto, 1998. Pero eso ya fue por acá. Aquí. ¿Estaba usted al frente de la gerencia? No, yo ya había salido, pero siento que hubo una aportación. Le voy a decir en qué sentido, en qué medida. Fíjese que, por fortuna, yo ya había hecho algunas cositas en Estéreo Costa, yo ya estaba afuera, pero ya se habían fijado los muchachos que eran corresponsales en aquel momento y fueron y tomaron prácticamente en la estación privada. Sí. Y desde ahí dieron un servicio. Escuché porque precisamente Gregorio Antonio Hernández hizo mención del licenciado Gutiérrez Niño. Sí, es que ellos se inspiraron en lo que, si no hubiera estado el antecedente de Estéreo Costa, difícilmente ellos se hubieran aventado. Digo, la radio en general ya había cambiado también y ya de ahí podían haber tomado, pero aquí tenían la fuente directa. ¿Algo más que desea agregar, licenciado? Agradecerles esta oportunidad de comunicarnos con el mundo ahora, con las ventajas del internet. Gracias por tomarme en cuenta, por expresar que aquí en esta casa hay un archivo que queremos rescatar y que pues siento que valdría la pena, no porque sea mi trabajo, sino porque creo que ya no se debe perder la oportunidad de ir conservando el quehacer de la gente que ha trabajado con la sociedad. Entonces yo siento que eso es lo fundamental. No, gracias a usted, licenciado, por habernos permitido ingresar a su hogar, a la intimidad de su hogar, y por habernos mostrado parte de este material que sin duda alguna vamos a hacer todo lo posible, porque a través de ITV demos a conocer todo lo que usted ha desarrollado en beneficio del pueblo tonalteco. ¿Y del país? Gracias. Y del país. Muchas gracias. Gracias.